Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, hay muchas preguntas interesantes eh, que la gente se formula y de manera particular, pues, en este tiempo. Diga usted, 100 años atrás, pues existía la Iglesia Católica y pues el clero en conjunto y los laicos en conjunto, católicos, está hablando de la gente católica, pues pensaban eh, prácticamente igual, vivían su fe de una manera sencilla y siempre obediente al magisterio de la iglesia. Los obispos, los cardenales, los sacerdotes tenían como una misma mira, ¿no? La tradición, la Sagrada Escritura, lo que afirmaba el magisterio, lo que nos enseñaban los documentos pontificios, etcétera, etcétera. Y el Papa, pues obviamente, pues la máxima autoridad que junto con los obispos, pues hacían que la enseñanza y toda esta vivencia de fe, pues se asumiera. Los sacerdotes, pastores de almas y obedientes a sus obispos. Eso hace unos 100 años, por no ir más atrás. Y obviamente, pues en algunos sectores de esta iglesia, pues había algunos que eran de pronto que tenían un pensamiento un poco más liberal, un poco más, un poco ortodoxo, pero de todas maneras eran más bien como en algunos casos aislados o por lo menos no tan ventilados como hoy en día. De todas maneras, al pasar el tiempo y concretamente después del Concilio Vaticano II, pues aparecieron pues, pensamientos bastante novedosos y que prácticamente hoy en día pues riñen directamente en contra de la enseñanza de la Iglesia. El cristiano católico que se pregunta, que le interesa su iglesia, que ama su iglesia, que ama al Papa, que ama a los obispos, que ama pues, a la iglesia a la cual pertenece, que ama a su familia, pues se pregunta, porque todo el que ama a sus seres queridos le interesa qué pasa a su ser querido. No conozco ninguna familia que se ame y que no le interese qué está haciendo la mamá o si el papá se enfermó o qué le pasó al hermano. No, todos estamos interesados y nos preguntan. Entonces, si veo que mi hermano de mi familia está un poco decaído, ya no se ríe tanto o no llega a la misma hora que frecuentaba, pues uno pregunta al hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Te he visto así, ya llevas así como unos 8 años. Bien. Entonces uno pregunta, y es normal si amamos a nuestra familia. Pero la cosa es que en todo este recorrido, digamos de unos 100 años para acá, por no irme más atrás, pues se han venido viendo algunas diferencias y unos enfoques de pensamiento dentro de la Iglesia Católica que uno dice, algo pasa aquí. Entonces, dentro de ese grupo de católicos, pues aparecen algunos que ya nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, los sedevacantistas. Dos, los lefebristas. Tres, los remanentistas. Cuatro, los conservadores. Cinco, los liberales. Entre conservadores se entienden también los tradicionalistas. Entre los liberales, entiéndase también los modernistas. Entre esos dos, conservadores, tradicionalistas, liberales y modernistas, entiéndase también los preconciliares y los postconciliares. Pero parece que hay una gama interesante de católicos que uno tiene que mirar y observar con la misericordia que hoy nos invitan a asumir las cosas. Usted sabe que hoy la misericordia es no juzgue.
No juzgue, dialogue, sea tolerante, observe, vaya con él, camine, compréndalo. Pues bien, eso parece que en teoría suena bonito, pero en la práctica parece ser que no lleva mucho a efecto. Vamos a mirar quiénes son los sedevacantistas o el sedevacantismo. Entonces traje aquí una información que nos da CatholicNet, que nos informa qué es sedevacantismo. Tomé algunas páginas católicas serias, ¿no? Serias, conocidas, que nos dan una información objetiva, sencilla, y yo aquí tampoco voy a ahondar mucho en el asunto, sino dar unas nociones muy elementales, pero que nos puedan ilustrar, porque la gente pregunta, padre, ¿qué es el sedevacantismo? ¿Qué es el remanentismo? ¿Quiénes son los lefebvistas? Cosas de estas. ¿Quiénes son los modernistas? ¿Cómo se entiende eso? Pues vamos a dar unas sencillas respuestas con caridad, ¿no?, a estas personas que nos preguntan, porque les interesa su familia, la familia católica. El sedevacantismo es una posición teológica cismática iniciada dentro del catolicismo que considera la sede apostólica de Roma en estado de sede vacante. Es decir, por lo cual puede decirse que ya no forma parte del mismo. Sedevacantismo es el considerar que la persona que ocupa una sede episcopal, específicamente el pontificado, no ejerce de manera legítima su cargo, acusándole de herejía y ejercicio contradiccional, es decir, modernista, en la función de pontífice. En términos sencillos, sede, silla, lugar donde está el Papa, sede vacante, es decir, en esta sede, en esta silla, no hay nadie, no está ocupada. En términos sencillos, no hay Papa, no tenemos Papa para los sedevacantistas. El sedevacantismo sigue siendo, se explica, el sedevacantismo se explica, pues, es una posición teológica minoritaria dentro del catolicismo tradicionalista que considera que el actual ocupante de la sede apostólica de Roma, es decir, el Papa, no es un Papa válido, por lo que dicha sede se encontraría en estado de sede vacante. Entonces, cuando usted escuche el sedevacantismo o los sedevacantistas, son aquellos que consideran que el Papa Francisco no es el Papa, la silla está sola. La forma principal de sedevacantismo es la sustentada por aquellos grupos y personas que rechazan la validez de los pontificados que siguieron al de Pío XII. Los principales sedevacantistas provienen de la sucesión apostólica del arzobispo vietnamita Pierre-Martin Nho Du. Dentro del catolicismo tradicionalista, el sedevacantismo representa la forma más radicalizada de resistencia a los cambios introducidos en la Iglesia Católica con motivo del Concilio Vaticano II. Entonces, si usted dialoga con un sedevacantista y va a sus lugares de culto, pues usted va a ver cómo celebran la misa tradicional en latín, va a haber santos, va a haber ornamentos, va a haber altares, va a haber velas, y usted va a decir, bueno, aquí lo único que veo es que esto se ve muy antiguo, no como celebran la misa en mi parroquia, pero veo que sí, pues rezan el rosario, tienen devoción a la Virgen, tienen devoción a los santos, celebran la Eucaristía, tienen la Biblia, los ornamentos, las iglesias, todo esto es católico. Sí, pero el problema es que pues, no consideran al Papa como Papa. Y para los sedevacantistas, entonces, después de Pío XII, no hay Papa. Es decir, que Juan XXIII no fue Papa, Pablo VI no fue Papa, Juan Pablo I no fue Papa,
Juan Pablo II no fue papa. Benedicto XVI no fue papa y el Papa Francisco no es papa. Esos son los sedacantistas. Una cuestión de orden cismático, pues no obedecen al vicario de Cristo, entonces pues están así. Pero sin embargo ellos se dicen que son católicos, sino que la sede de Pedro está vacía. Esos son los sedacantistas. Bien, los lefebristas. ¿Quiénes son los lefebristas? ¿Son católicos? ¿No católicos? ¿Qué pasa? Pues vamos a mirar. En el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII y clausurado por el Papa Pablo VI, fue un poner al día la relación entre la Iglesia y la sociedad contemporánea. Su fin, hacer conscientes a cada uno de sus deberes, robustecer la fe de los creyentes con nuevas fuerzas, permaneciendo en la unidad y promover la santidad de los hijos de la Iglesia y difundir la verdad. Bien, esto que acabo de decir es tomado de Catholic Net, ¿no?, que nos habla sobre la realidad de los lefebristas. Durante el Concilio Vaticano II, Lefebvre, un obispo católico, se mostró contrario a la redacción y publicación de constituciones como la Lumen Gentium sobre la Iglesia en el mundo actual y la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. También se manifestó escéptico a la declaración Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas y la Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. No obstante, firmó todos los documentos. Entonces parece ser que el obispo Lefebvre, entonces, un claro opositor a algunos documentos del Concilio Vaticano II por considerarlos bastante modernos, ¿no?, y con algunos planteamientos de orden pues que reñían con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Uno de los abusos de los más visibles fue el litúrgico, según Marcel Lefebvre, este obispo. La constatación del hecho motivó a Marcel Lefebvre a identificar esas arbitrariedades como la praxis ordinaria que emanaba del concilio con las que él no comulgaba. Al poco tiempo, Lefebvre rechazó de tajo buena parte de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, por considerarlas el fruto del modernismo que precisamente Pío X había condenado en la encíclica Pascendi, carta encíclica sobre las doctrinas modernistas del 8 de septiembre del año 1907. Lefebvre también cuestionó algunos actos de gobierno de los papas de Pablo VI y Juan Pablo II. Entonces, en el año 1966 fue suspendido ad divinis por Pablo VI. En virtud de ordenar sin permiso a unos obispos Lefebvre, entonces hubo un acto cismático, ¿no? Y en 1988 entonces lo excomulgaron. Al pasar los años, ¿no?, entonces hubo un acercamiento y se le revocó la comunión a Marcel Lefebvre y a estos obispos en el año de 2009 por parte del Papa emérito, en aquel momento el Papa Benedicto XVI. Ahora pues están dialogando, están tratando de mejorar las relaciones, ¿no? Y pues vamos a mirar qué pasa. Entonces usted, si dialoga con lefebristas, pues ellos pues aceptan al Papa Francisco como Papa, no obstante guardan unas distancias frente a los ciertos documentos del Concilio Vaticano II,
y todo su planteamiento y toda su, digamos, liturgia, manera, todo es católica tradicional antes de el Concilio Vaticano II. Entonces, pero para ellos, los papas posteriores a Juan XXIII, a Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, pues, ellos sí los han considerado papas. El problema allí es la realidad que tuvo Marcel Lefebvre con ciertos documentos del Concilio Vaticano II, porque se consideraron demasiado modernos o modernistas, y el hecho de desobedecer a su santidad San Juan Pablo II, en aquella época Juan Pablo II, el Papa, al desobedecer y ordenar a 4 obispos. Bien. Pero usted ve a los lefebristas y lo mismo que los sedacantistas, devoción a la Santísima Virgen María, celebración de la Eucaristía, devoción a los santos, la Biblia, lo mismo, los sacramentos, exactamente igual. Lo que pasa es que uno no tiene en este momento papa, para ellos el papa no hay, no existe papa desde Pío XII, en adelante no ha habido papa, y están esperando a que se logre un papa, no sé cómo será eso. Y los lefebristas, obviamente, sí consideran a Papa Francisco como papa, y los demás papas también, después del Concilio Vaticano II y antes, claro está, pero el planteamiento es el documento del Concilio Vaticano II que no lo digieren muy bien. Y ahí se están tratando algunos diálogos, algunos acercamientos para mirar si se incorporan definitivamente a la Iglesia. Bien, eso en cuanto al sedevacantismo y los lefebristas de Marcel Lefebvre, un obispo misionero francés. Bien, esto que voy a leer ahora es los remanentistas, o quién es la iglesia remanente, o de los que hablan sobre el remanente fiel, ¿qué es eso? ¿No? Este es un artículo, ¿no?, del redactor jefe de Infocatólica. Esto es sacado también de una página católica importante y seria, Infocatólica, ¿no? Y el artículo es del redactor jefe de esta página, Infocatólica, Luis Fernando Pérez, un apologista. Bien, dice este respetado señor Luis Fernando Pérez: como bien sabrá el lector, que tiene la sana costumbre de leer toda la Biblia, en tiempos del profeta Elías, el pueblo de Israel andaba mayormente adulterando con falsos dioses paganos. Nada distinto de lo que vemos hoy en algunos sectores de la iglesia. El actual Israel de Dios, Gálatas 6:16, que tienen como dioses paganos el modernismo, el buenismo, la secularización, etc. Pues bien, leemos en el primer libro de Reyes lo que Dios dice a su profeta. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes 19:18. Ustedes se darán cuenta de que, primero, es Dios quien hace que un número concreto de israelitas permanezcan fieles. Y segundo, ciertamente los elegidos permanecieron fieles porque ya habían sido fieles antes. ¿Qué sigue diciendo el señor Luis Fernando Pérez? De las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a San Pablo, sabemos que de la misma manera que en tiempos de Elías Dios se reservó un remanente fiel, en tiempos de Cristo el Señor hizo que miles de judíos, entre ellos todos los apóstoles, permanecieran fieles. Y desde ya les digo que si eso valía para tiempos de San Pablo, vale también para hoy. El verdadero judío no es el que permanece en la infidelidad de rechazar al Mesías, sino el que por pura gracia la acepta como Señor y Salvador. Pues como dijo San Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres, judíos y gentiles, en que puedan ser salvos. Hechos
4:12. Quien diga o sugiera que un judío al que se predica el Evangelio y lo rechaza puede salvarse en base al antiguo pacto, convierte a Dios en mentiroso. Y si encima pretende hacerlo apoyándose en San Pablo, está negando las propias palabras del apóstol. ¿Qué más nos dice el señor Luis Fernando de Info Católica? San Pablo lo explica así. En relación a los judíos que permanecen fieles al Señor, aceptando a Cristo como Mesías, entonces digo yo, ¿es que Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera, porque también no soy israelita, porque también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice San Pablo, está citando el texto este señor Luis Fernando. No he rechazado a Dios, no ha rechazado Dios a su pueblo, al cual eligió de antemano. ¿Es que no sabéis lo que dice la Escritura en el episodio de Elías, cómo dirige a Dios sus quejas contra Israel? Señor, mataron a tus profetas, derribaron tus altares y quedo yo solo y buscan mi vida. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no doblaron la rodilla ante Baal. Así pues, ya sigue este señor Luis Fernando, así pues también en el tiempo presente ha quedado un resto según elección gratuita. Ahora bien, si es por gracia, no es por las obras, porque entonces la gracia ya no sería gracia. Entonces, ¿qué? Lo que Israel busca no lo consiguió, mientras que los elegidos lo consiguieron. Los demás, en cambio, se endurecieron conforme está escrito. Les dio espíritu de necedad, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Romanos 11, 1 al 8. Y para terminar, pues, ¿qué nos sigue diciendo el señor Luis Fernando? Lo siguiente. Entonces dice, ojo, mucho ojo, dice este señor, con ir por la vida pensando que como eres cristiano, como Dios te ha concedido el don de la fe, ya puedes andar pavoneándote como si estuvieras entre los elegidos. Israel era un pueblo elegido y ya ves cómo acabaron de buena parte de sus miembros. Más bien implora, suplica, clama a Dios por el don de la perseverancia final, para que se te pueda contar entre los 7,000, los 70,000 o los 70 millones que no doblan rodilla ante los Baales, que hoy nos rodean. No vaya a ser que ante la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontraré fe sobre la tierra? Lucas 18:8, estaremos aquí y la respuesta sea no. Y recordemos también que esa fe debe de estar acompañada por las obras que Dios ha preparado, para que andemos en ellas. De lo contrario, así también la fe, si no acompañada de obras, está realmente muerta. Pues entonces, mirando que son los remanentistas, la iglesia remanente, los lefebristas y los evacantistas, pues están allí, ¿no?, que hacen parte de los bautizados, pero en todo este devenir de la iglesia, pues hay como baches. Entonces, los remanentistas, ¿no?, pues, el remanente fiel, pues yo creo que el que responde a Cristo Jesús, pues con honestidad, pues va a ser parte de ese pequeño resto, ¿no?, los anagüines, todas estas cosas. Pero pueden ser millones y cientos de miles de millones. Lo importante es mantenerse siempre la fe. Esos son los católicos, nosotros los católicos. A mí me va a pesar que la iglesia esté tan atomizada y tan dividida, ¿no? Porque pues no se está llevando a efecto lo que el Señor dijo, ¿no? Que sean uno, así como Padre y tú somos uno. Pues ni entre la misma iglesia católica estamos siendo unos. Porque esa unidad que
de que Jesús habla es cuando le dice a los apóstoles, ¿no? Que los bendice y le dice al Señor que no solo oro por estos que me han dado, sino por aquellos que van a creer por la palabra de estos. Entonces está hablando de los apóstoles, que son católicos, que son cristianos, que hacen parte de esa iglesia inicial, primitiva, que el Señor les encomendó, pues, esa misión, esa gran comisión de llevar a efecto la buena noticia, llevar a efecto la predicación y evangelización, de llevar la buena noticia a todas las naciones, pues se está diciendo eso. No, no solamente oro por estos, es decir, sus apóstoles, sino por aquellos que van a creer por la palabra de estos, para que así todos sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. Pues no somos uno ni con los musulmanes, no somos uno con los budistas, no somos uno con los judíos, no, no somos uno, porque sabemos que no somos uno. Y supuestamente que deberíamos ser uno, ¿no? En nuestra iglesia ahorita estamos muy atomizados. Nos decimos y nos desdecimos y unos se consideran que están en lo correcto y de ahí no los mueve nadie y juzgan a los demás. Entonces, lo que yo sí veo es que tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Fieles a su iglesia. Mirar las cosas que se presentan dentro de la iglesia con objetividad. Pero una cosa sí es bien clara, es clarísima. Lo que está pasando hoy en la iglesia católica, ¿no? Especialmente allá en Alemania, es bastante preocupante, muy preocupante. Porque están moviéndose o están abriéndose unos sifones, ¿no? Que están dejando salir, ¿no? Humores bastante pestilentes, ¿no? Que estropean el ambiente de la iglesia. Entonces, usted sume, querido amigo católico, que el modernismo está cabalgando feliz y contento en la iglesia. Además de eso, pues los que tenemos una línea más bien tradicional, conservadora, pues nos dicen preconciliares, rígidos, eh, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de adjetivos peyorativos. Además de que existen los modernistas, nosotros que nos consideramos un poco más conservadores, más tradicionales, pues también nos tratan muy despectivamente, ¿no? Y además de eso, pues están estos que se dicen que lefebristas, que sedevacantistas, que remanentistas y un montón de cosas. Entonces, ¿en qué estamos? Yo creo que uno debe de estar en lo que siempre ha estado. ¿En qué hemos estado? Hombre, que existe una Biblia, una tradición, es decir, la revelación pública y divina de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un magisterio conformado por el Papa, por los obispos, y que en este momento de la Iglesia hay unos aspectos y unas cosas que se dicen a nivel de doctrina y a nivel de moral que nos causan bastante perplejidad y mucho cuestionamiento. Eso que estamos viendo ahora, pues va a traer grandes problemas más adelante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Simple. Mire, es como algo que no es cuestión de ser profeta ni nada de esas cosas, ni ser profeta de calamidades, porque no se trata de eso. Se trata simplemente de observar las cosas y de ahí poder sacar algunas conclusiones de lo que puede pasar. Les voy a dar un ejemplo. Si yo veo que un señor se fuma 3 cajas de cigarrillos diarias, trasnocha 3 veces a la semana, el dinero que gasta en cigarrillos y en esas
trasnochadas fuera de la casa, pues es bastante. Además, le gusta mucho el alcohol, la cerveza. Eh, Tiene muchos amigos que son igual a él. Bueno, entonces nunca se hace un chequeo médico, nunca hace deporte, la alimentación que tiene es nefasta. Entonces, si me preguntan qué va a ser de ese hombre en unos 10 años, pues yo puedo decir inicialmente, pues tal vez no llegue ni a 7 años, así como va. Se puede conseguir un cáncer espantoso y tal vez un problema también hepático por la bebida, una cirrosis pavorosa. La alimentación, pues eso va a crear problemas de distinto orden. Y entonces, si me preguntan qué va a pasar con ese hombre en 10 años, pues a lo mejor no alcance a durar 10 años. ¿Eso es ser profeta de calamidades? ¿Eso es desearle a la muerte a ese señor? ¿Eso es ser pesimista? No, es simplemente observar unos hechos y de ahí concluir algo. Es lo mismo para la iglesia. Si yo veo que hay lefebristas, vacantistas, modernistas, tradicionalistas, remanentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si veo lo que está pasando allá en Alemania, no, y veo una serie de divisiones entre sacerdotes, obispos, cardenales, entre los mismos laicos, laicos que van en contra de los sacerdotes, laicos que dicen cosas de los curas, el cura no puede decir nada de los obispos, pero los laicos sí pueden decir cosas de los sacerdotes, así como vamos, entonces creo que no vamos bien. Y lo más seguro es que se cumple lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Una apostasía tremenda, pérdida de la fe, va a haber herejías, va a haber exabruptos doctrinales y va a haber un desmedro, ¿no? en la vivencia de la moral. Entonces, no es muy halagüeño el panorama, sino simplemente es observar las cosas. Entonces uno observa las cosas con objetividad, sin ningún tipo de apasionamiento, sino observar las cosas, mirarlas y sacar conclusiones. Ojalá que el ejemplo de este hombre del paquete de cigarrillos y de la vida un poco ¿no? precaria, pues sirva de símil, ¿no? para lo que está viendo la iglesia hoy, ¿no? Entonces, por lo menos con lo que pudimos observar o atender en este video, pues usted ya tiene pues más o menos una elemental idea, pero por lo menos un poco clara sobre lo que son los sedevacantistas, los remanentistas, los lefebristas, los tradicionalistas, los modernistas, y estamos y hacen parte de todos como bautizados. Sin embargo, pues existen esas fricciones y esos choques y esos conatos de pelea, ¿no? de atomizarnos aún más. Se está cumpliendo de sean unos como mi padre y yo somos uno. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo, ¿no? Y pues seguimos trabajando para que eso algún día se logre. Pero según lo que experimentamos, observamos y vemos, y con lo que nos enseña la Sagrada Escritura, parece ser que nos están creyendo allá afuera que tú has enviado, que tú Dios has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque eso dice la palabra del Señor, que todos sean uno para que crean que tú me has enviado, dice Cristo Jesús. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.